¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite ciertas luchas en tu vida antes de elevarte a algo más grande? ¿Por qué los hombres y mujeres de fe más poderosos de la Biblia todos pasaron por temporadas intensas de prueba antes de ser usados poderosamente por Dios? La verdad es que, antes de que Dios haga algo extraordinario en tu vida, Él primero trabaja en ti. No es coincidencia que muchos de los personajes más importantes de las Escrituras pasaran por pruebas y tribulaciones que al principio parecían duras, pero al final los prepararon para un propósito mayor. Quizás estás enfrentando dificultades ahora mismo, momentos de incertidumbre, o incluso sientes que Dios está en silencio, pero necesitas saber esto: Dios nunca desperdicia una batalla. Cada prueba es intencional, cada lucha tiene significado, cada retraso tiene propósito. Piensa en José, quien pasó años en prisión antes de ser elevado a la posición de gobernador en Egipto. O Moisés, quien pasó 4 décadas en el desierto, no solo como un periodo de exilio, sino como un entrenamiento silencioso para liderar una nación entera. Ambos experimentaron un ciclo de pruebas que moldearon sus corazones y los alinearon con el plan divino. La palabra nos enseña en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez te estás preguntando, ¿por qué yo o por qué ahora? Pero recuerda, Dios usa el fuego de la adversidad para refinar a sus elegidos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Nos recuerda que nuestra fe, una vez probada, es más preciosa que el oro refinado en fuego. Bienvenido a Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: antes de que Dios te use, te dará estas 7 pruebas. Dale like a este video ahora mismo y comenta abajo el nombre de la ciudad desde donde estás viendo. Esto nos ayuda a entender qué tan lejos está llegando este mensaje a través del mundo y permite que el algoritmo difunda esta palabra a más almas que desesperadamente necesitan escucharla hoy. Hoy vamos a hablar de 7 pruebas que Dios coloca ante nosotros antes de usarnos para algo grande. Pruebas que, aunque dolorosas, son necesarias para prepararnos para lo que viene. Y la verdad es que, si estás enfrentando estas pruebas ahora mismo, Dios te está moldeando para algo más grande. No te está castigando, te está preparando, no te está abandonando, te está posicionando. Porque el mismo Dios que permitió que David enfrentara a Goliat, primero lo entrenó en los campos, luchando contra leones y osos. El mismo Dios que llamó a Moisés a confrontar a Faraón, primero lo humilló durante 40 años en el desierto. El mismo Dios que elevó a José al segundo al mando en Egipto, primero permitió que fuera traicionado, vendido, falsamente acusado y encarcelado. Cada prueba tiene un propósito. Cada prueba es un aula. Cada lucha te está moldeando en el vaso que Dios necesita que seas para la asignación que Él ha preparado. Así que si estás en una temporada donde nada tiene sentido, donde las oraciones parecen no ser respondidas, donde las puertas permanecen cerradas, donde la gente te ha traicionado, donde las finanzas están ajustadas, donde tu fe está siendo estirada más allá de lo que pensaste posible, no te rindas. No estás siendo destruido, estás siendo desarrollado, no estás siendo olvidado. Estás siendo forjado, porque lo que Dios está a punto de hacer a través de ti requiere una versión de ti que solo puede ser creada a través del fuego de la prueba. La bendición que estás esperando demanda un carácter que aún no posees. La plataforma que Dios quiere darte requiere una fundación que aún se está construyendo. Y estas 7 pruebas son el proceso de construcción. No son opcionales, no son aleatorias, son esenciales. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará cómo ves cada dificultad que hayas enfrentado. Sumerjámonos en la primera prueba. La primera prueba que Dios a menudo coloca ante nosotros es la prueba de motivación. Él quiere saber qué hay en el fondo de nuestro corazón. ¿Cuál es la razón verdadera por la que estamos buscando servirle? ¿Es por amor genuino o estamos tras recompensas, reconocimiento o éxito personal? Esta prueba es esencial porque las motivaciones incorrectas
pueden fácilmente descarrilar nuestro camino. Cuando servimos a Dios con intenciones puras, nuestro impacto es eterno. Pero cuando servimos con agendas ocultas, nuestro fruto es limitado y nuestra unción está comprometida. La Biblia nos advierte sobre esto en Mateo capítulo 6, versículo 1, cuando Jesús nos alerta: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Cuando nuestras intenciones están alineadas con la voluntad de Dios, nuestro caminar se vuelve más firme. Pero cuando servimos a Dios con corazones inclinados hacia intereses personales, los frutos de esas acciones son limitados y temporales. Un ejemplo clásico de alguien que falló esta prueba se encuentra en Ananías y Zafira en el libro de Hechos capítulo 5. La pareja vendió una propiedad y llevó una porción del valor a los apóstoles, pero intentaron engañar a todos pretendiendo que habían dado todo, buscando reconocimiento y aprobación de la gente. El resultado de esa motivación incorrecta fue desastroso. Perdieron sus vidas por intentar mentir al Espíritu Santo y a los líderes de la iglesia. Este es un ejemplo claro de cómo Dios examina nuestro corazón, probando si nuestras acciones son realmente hechas por amor a Él o por motivos egoístas. Muchas veces Dios nos coloca en situaciones donde nuestras intenciones son reveladas. Puede ser un llamado a servir en un área que no nos gusta, o una petición de ayudar a alguien sin recibir nada a cambio. Y en esos momentos, la pregunta que Dios nos hace es: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Es por mí o por ti mismo? ¿Es por mi gloria o por tu reputación? ¿Es porque me amas o porque amas lo que puedo hacer por ti? Un ejemplo opuesto y positivo es el de David. Antes de convertirse en el gran rey de Israel, David era un joven pastor cuidando ovejas en el campo. No buscaba gloria ni reconocimiento. Cuando el profeta Samuel vino a ungir al próximo rey de Israel, David ni siquiera estaba presente, ya que nadie esperaba que él fuera el elegido. Sin embargo, Dios vio el corazón de David. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, el Señor dice: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Dios sabía que el corazón de David estaba lleno de amor por él y no de ambición. Cuidaba las ovejas con el mismo celo con el que cuidaría una nación entera. David pasó años siendo moldeado por Dios, muchas veces en silencio, muchas veces enfrentando dificultades, pero siempre manteniendo su motivación pura. No se rebeló cuando fue perseguido por Saúl, ni intentó tomar el reino por sus propias manos. Sabía que el tiempo de Dios era perfecto y que su papel era servir con su corazón enfocado en el Señor. De la misma manera, Dios nos observa en nuestros momentos más simples, en las pruebas del día a día, para ver si nuestro corazón está alineado con Él. Tal vez estás sirviendo en algo que nadie reconoce. Tal vez estás haciendo el bien sin recibir elogios. Esto es parte de la prueba de motivación. Dios está viendo si permanecerás fiel incluso cuando el aplauso humano no llegue, incluso cuando nadie esté mirando. Porque la medida más verdadera de tu carácter es lo que haces cuando nadie te ve. Es como sirves cuando no hay escenario, ni reflector, ni publicación en redes sociales para validar tu sacrificio. Es como te comportas cuando la única audiencia es Dios, porque el servicio más puro es el que nadie ve excepto el cielo. La adoración más genuina es la que no tiene testigos excepto el Padre, y la obediencia más poderosa es la que nadie aplaude excepto los ángeles. Entonces examina tu corazón hoy. ¿Por qué sirves? ¿Por qué oras? ¿Por qué das? ¿Por qué adoras? ¿Es para ser visto o para ver a Dios glorificado? ¿Es para recibir o para dar? ¿Es para tu nombre o para su nombre? Porque Dios no está buscando personas que quieran ser famosas. Está buscando personas que quieran hacerlo famoso a Él. No está buscando personas que quieran ser reconocidas. Está buscando personas que quieran que Él sea reconocido. Y esta prueba de motivación revelará si tu corazón está verdaderamente rendido a Él o si aún está buscando algo para ti mismo. La prueba de motivación
también aparece en nuestras ambiciones. ¿Por qué estamos buscando el éxito en nuestras carreras, en nuestros ministerios o en nuestros proyectos? ¿Queremos que el nombre de Dios sea glorificado o estamos queriendo construir un nombre para nosotros mismos? Esta es una prueba difícil porque muchas veces los deseos de nuestro corazón pueden estar mezclados. Podemos estar sirviendo a Dios, pero al mismo tiempo esperando ser exaltados o recompensados por los hombres. El verdadero siervo de Dios no busca el aplauso humano. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, se nos aconseja: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando pasamos por la prueba de motivación, Dios ajusta nuestro corazón para que Él se convierta en el centro de todas nuestras acciones. Y cuando Él es el centro, nuestros frutos se vuelven abundantes, no porque estemos buscando algo a cambio, sino porque estamos actuando por amor a Él. Esta prueba también se manifiesta en cómo lidiamos con el éxito o con las bendiciones que Dios nos da. Cuando Él nos exalta, cuando pone nuestros proyectos en el centro de atención o nos bendice de manera grande, somos probados nuevamente. ¿Tomaremos la gloria para nosotros mismos o devolveremos todo honor a Él? Piensa en el ejemplo de Juan el Bautista. Tenía una posición prominente, siendo uno de los profetas más influyentes de su tiempo. Sin embargo, cuando apareció Jesús, Juan dijo algo que revela un corazón libre de motivaciones egoístas. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan, capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista sabía que el enfoque debía estar en Cristo y no en Él. Este es el verdadero espíritu de un siervo de Dios, el que entiende que toda plataforma es temporal, todo reflector es prestado y todo don es dado con un solo propósito: señalar a otros hacia Jesús. La prueba de motivación es muchas veces una de las más difíciles de percibir. Ocurre sutilmente dentro de nuestro corazón, en las pequeñas acciones del día a día, pero es en esta prueba donde Dios revela lo que verdaderamente nos mueve. Y cuando la pasamos, estamos listos para ser usados por Dios de maneras que nunca imaginamos. Al final, cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios nos moldeó a través de esta prueba, nos damos cuenta de que todas las cosas verdaderamente ayudaron a bien. Y al igual que David, Juan el Bautista y tantos otros siervos de Dios, podemos regocijarnos sabiendo que nuestras motivaciones han sido purificadas y que estamos listos para el siguiente paso en nuestro caminar con el Señor. La segunda prueba que Dios coloca ante nosotros es la prueba del silencio de Dios. Este es uno de los momentos más desafiantes del caminar cristiano, ya que implica lidiar con el sentimiento de que Dios no está hablando, no está actuando, o que simplemente está distante. Puede ser un periodo de confusión, duda e incluso desánimo, pero en realidad el silencio de Dios es una prueba profunda que nos llama a confiar en Él, incluso cuando no vemos ni oímos claramente. Es en el silencio que la fe se vuelve real, porque cualquiera puede confiar en Dios cuando oye su voz claramente, cuando ve milagros sucediendo, cuando las oraciones son respondidas inmediatamente. Pero ¿qué pasa cuando el cielo parece cerrado? ¿Qué pasa cuando clamas y no escuchas nada de vuelta? ¿Qué pasa cuando tocas y ninguna puerta se abre? Aquí es donde se forja la fe verdadera. Aquí es donde los creyentes superficiales se caen y los verdaderos guerreros nacen. En la Biblia vemos muchos ejemplos de siervos de Dios que pasaron por esta prueba. David en sus salmos a menudo clamó a Dios preguntando por qué Él parecía distante. En el Salmo capítulo 13, David comienza con un ruego angustiado. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Este sentimiento de abandono es algo que muchos de nosotros experimentamos en algún momento de nuestro viaje con Dios. Cuando estamos enfrentando dificultades, enfermedades, problemas financieros o familiares, es natural preguntarse, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué no está respondiendo? Sin embargo,
Es en ese aparente silencio que Dios está moldeando nuestra fe y enseñándonos a depender de Él, no en respuestas inmediatas, sino en su carácter inmutable. Incluso cuando no sentimos la presencia de Dios, Él aún está con nosotros, observándonos y esperando que crezcamos en confianza y paciencia. La prueba del silencio no es abandono divino, sino una manera de fortalecernos para que no dependamos solo de señales externas, sino de nuestra certeza interior de que Dios está en control. Es fácil tener fe cuando ves el mar rojo abriéndose. Pero, ¿qué pasa con la noche anterior cuando estás atrapado entre el ejército y el agua sin salida visible? Ahí es cuando la fe importa más. Ahí es cuando tu confianza realmente se prueba. Un ejemplo claro de esta prueba se encuentra en la vida de Job. Job era un hombre recto, íntegro que temía a Dios. Sin embargo, cuando fue golpeado por tragedias y enfermedades, experimentó el silencio de Dios. Durante un largo periodo, Dios no habló a Job y él quedó para enfrentar su sufrimiento sin una palabra directa del Creador. Job clamó por respuestas, cuestionó a Dios e incluso sus amigos trataron de convencerlo de que estaba siendo castigado por algún pecado oculto. Pero a pesar de no oír a Dios, Job no perdió su fe. Permaneció firme diciendo: «Yo sé que mi Redentor vive». Job capítulo 19, versículo 25. Esta declaración de fe hecha en medio del silencio muestra la profundidad de su confianza en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Job no tenía un título de teología en el cual apoyarse, no tenía un evangelio de prosperidad para consolarlo, no tenía 5 pasos para el avance o 3 claves para la victoria. Todo lo que tenía era una convicción cruda e inquebrantable de que Dios seguía siendo Dios, incluso cuando Dios estaba en silencio. Esta prueba del silencio también se ve en la vida de Abraham. Después de que Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, hubo un largo periodo de espera. Abraham y Sara esperaron muchos años por la promesa de un hijo. Durante ese tiempo, Dios no dio nuevas instrucciones ni palabras de confirmación. Abraham necesitaba confiar en Dios, incluso cuando parecía que nada estaba sucediendo. Fue probado para creer que incluso en el silencio, Dios cumpliría su promesa. Y al final, Dios fue fiel. Isaac nació y la promesa se cumplió. Pero los años de silencio no fueron desperdiciados. Fueron el aula donde Abraham aprendió que las promesas de Dios no expiran solo porque se retrasan. ¿Pero por qué Dios permite estos periodos de silencio? Primero, nos enseñan a buscar a Dios por quien Él es y no solo por lo que hace. Muchas veces nos acercamos a Dios buscando respuestas rápidas, soluciones a nuestros problemas, o porque queremos sentir su presencia de manera tangible. El silencio nos obliga a ir más allá de eso. Nos lleva a buscar una relación más profunda donde confiamos en Dios por quien Él es, soberano, justo y amoroso, incluso cuando no hay evidencias inmediatas de su intervención. El silencio despoja nuestra mentalidad de consumidor hacia Dios. Revela si lo amamos a Él o solo amamos sus bendiciones. Muestra si lo adoramos o solo adoramos lo que Él puede hacer por nosotros. Además, el silencio de Dios nos enseña a escuchar. Muchas veces nuestra vida está tan llena de ruido, distracciones y actividades que no podemos oír la voz suave y apacible de Dios. Cuando Él guarda silencio, somos forzados a aquietar nuestro corazón, a desacelerar, a crear espacio para Él. Y en ese espacio quieto, a menudo descubrimos que Dios no estaba en silencio en absoluto. Simplemente estábamos demasiado ocupados para escuchar. La tercera prueba que Dios nos da es la prueba de las relaciones. Esta es una de las pruebas más personales y reveladoras porque involucra a las personas más cercanas a nosotros: familia, amigos, compañeros de trabajo, líderes espirituales y hasta desconocidos con quienes interactuamos. Dios usa frecuentemente las relaciones para revelar lo que hay dentro de nosotros, para moldear nuestro carácter y enseñarnos lecciones esenciales como perdón, paciencia y humildad. En este proceso, Dios nos prueba para ver si estamos dispuestos a amar, perdonar y caminar en compasión,
incluso cuando las personas a nuestro alrededor nos hieren o decepcionan. Porque es fácil ser espiritual cuando estás solo en tu closet de oración. Pero ponerte en una habitación con gente difícil y tu verdadero carácter emerge. Ponerte en una relación con alguien que te traiciona y descubrirás de qué estás realmente hecho. La prueba de las relaciones es donde la teología se convierte en biografía, donde los sermones se convierten en estilo de vida, donde las creencias se convierten en comportamiento. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa las relaciones para probar y moldear a sus siervos. Un ejemplo clásico es la historia de José, quien fue traicionado por sus propios hermanos. José era el hijo favorito de Jacob, lo que generó celos y resentimiento en sus hermanos. En lugar de protegerlo, lo vendieron como esclavo. Mintieron a su padre diciendo que había muerto y continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado. José pasó años en Egipto, primero como esclavo y luego injustamente encarcelado, sin saber si volvería a ver a su familia. Esta fue una prueba severa para José, quien fácilmente podría haberse vuelto amargado y vengativo. Sin embargo, José permaneció fiel a Dios y a través de muchas pruebas llegó a ser gobernador de Egipto. Cuando sus hermanos vinieron a él durante la hambruna, sin saber que él era el gobernador, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en cambio eligió perdonar. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José superó la prueba de las relaciones porque eligió ver el plan de Dios por encima de las heridas personales y las traiciones. Entendió que Dios estaba usando sus relaciones, incluso las dolorosas, para cumplir un propósito mayor. Esta prueba nos desafía a ver más allá de las circunstancias inmediatas y reconocer que Dios puede estar enseñándonos algo profundo a través de las personas que coloca en nuestro camino. El dolor que estás experimentando en esa relación no es sin sentido. La traición que quebró tu corazón no carece de significado. Dios lo está usando para desarrollar en ti una capacidad de perdonar que nunca tendrías de otra manera. Está creando en ti una compasión que solo puede venir a través de experimentar el dolor tú mismo. Otro ejemplo poderoso de esta prueba está en la vida de David. David fue elegido por Dios para ser rey de Israel, pero antes de asumir el trono fue severamente probado en sus relaciones, especialmente con el rey Saúl. Saúl, quien inicialmente vio a David como un aliado, pronto comenzó a envidiar al joven guerrero por su popularidad y éxito. Saúl intentó matar a David varias veces, obligándolo a huir y vivir como fugitivo durante años. Durante ese tiempo, David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl y tomar el trono, pero eligió honrar la posición de Saúl como el ungido rey de Dios. En lugar de buscar venganza, David esperó pacientemente el tiempo de Dios. En 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, David dice: «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». David entendió que las relaciones son un campo de prueba donde Dios prueba nuestra lealtad, paciencia y humildad. Al igual que David, muchas veces somos desafiados a lidiar con personas difíciles en nuestras vidas. Puede ser alguien que nos daña, alguien que constantemente nos provoca o alguien que parece oponerse a nuestros planes. En esas situaciones, Dios nos está probando para ver cómo reaccionamos. ¿Responderemos al mal con mal o elegiremos el camino del amor y el perdón? Esto no se trata de ser un tapete, se trata de ser un hombre o mujer de Dios que se niega a permitir que las acciones de otros dicten tu carácter. No puedes controlar cómo te tratan las personas, pero puedes controlar cómo respondes. Y tu respuesta revela si eres guiado por tu carne o por el Espíritu de Dios. Jesús también nos dejó un ejemplo claro de cómo debemos actuar en nuestras relaciones. Cuando estaba en la cruz, rodeado por aquellos que lo crucificaron y se burlaron de él, Jesús no respondió con ira ni odio. En cambio dijo: «Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Este es el ejemplo supremo de cómo debemos enfrentar la prueba de las relaciones. Jesús eligió perdonar incluso cuando sufrió la peor injusticia. Si el Hijo de Dios sin pecado pudo perdonar a sus asesinos, ¿cuánto más deberíamos nosotros perdonar a aquellos que nos han herido? La prueba de las relaciones también involucra nuestra capacidad de reconocer que Dios puede usar incluso a las personas más difíciles para moldearnos. La persona que te irrita en el trabajo, el familiar que siempre te critica, el amigo que te decepcionó, todas estas personas pueden ser herramientas que Dios está usando para enseñarnos paciencia, mansedumbre y amor incondicional. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, pero la verdadera prueba es amar a quienes nos hieren. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús nos enseña: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Este es quizás uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos. Amar a nuestros enemigos no es natural. Requiere una transformación profunda del corazón. Pero es precisamente eso lo que Dios desea para nosotros, que seamos transformados a la imagen de Cristo, quien ama incondicionalmente sin importar cómo seamos tratados. Dios también usa las relaciones para enseñarnos humildad. Muchas veces coloca personas en nuestras vidas para desafiarnos, confrontarnos y mostrarnos áreas donde necesitamos crecer. Puede ser que estés en una relación donde necesitas aprender a ceder, a escuchar más o a pedir perdón. La prueba de las relaciones es una invitación a desarrollar un corazón humilde y enseñable. A veces la prueba viene en forma de soledad. Dios puede permitirnos pasar por temporadas donde nos sentimos aislados, donde amigos o familiares parecen distantes. En esos momentos, Él nos invita a depender completamente de Él, reconociendo que aunque las personas pueden fallar, Dios nunca falla. Nos recuerda que nuestra identidad y valor no están en las relaciones terrenales, sino en nuestra relación con Él. La prueba de las relaciones es continua. Cada día interactuamos con personas que pueden bendecirnos o desafiarnos. En cada interacción tenemos la opción de reaccionar con gracia o con dureza. Y por difícil que sea, esta prueba es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Dios está más interesado en quiénes estamos llegando a ser que en las circunstancias que enfrentamos. Usa las relaciones para moldearnos a la imagen de Cristo, y cada interacción es una oportunidad de mostrar el amor, la gracia y la compasión que Él nos muestra diariamente. Sea cual sea la prueba que estés enfrentando en tus relaciones, recuerda que Dios está trabajando en tu corazón. Está usando cada situación, cada conflicto y cada herida para moldearte y prepararte para el propósito que tiene para tu vida. Confía en que al pasar esta prueba serás más fuerte, más sabio y más semejante a Cristo. Porque al final del día, las personas que más te hieren pueden ser las que Dios usa para desarrollarte más. La traición que te quebró puede ser el entrenamiento que te hace. El rechazo que te aplastó puede ser la redirección que te salva. Dios no desperdicia nada, especialmente no tu dolor. La cuarta prueba que Dios frecuentemente coloca ante nosotros es la prueba de la rendición. Esta es una de las pruebas más dolorosas y transformadoras, ya que implica dejar algo que valoramos profundamente. Ya sea una oportunidad, un sueño, una posición o incluso una relación, Dios nos pide que rindamos en sus manos aquello que consideramos precioso. La prueba de rendición nos desafía a confiar en Dios, lo suficiente como para poner nuestros propios deseos en segundo lugar, creyendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esta prueba revela si realmente confiamos en los planes de Dios más que en nuestros propios planes, si valoramos su voluntad más que nuestra comodidad, si lo amamos a Él más de lo que amamos las bendiciones que nos da. En la Biblia, un ejemplo poderoso de esta prueba es el de Abraham. Después de años de espera, Dios finalmente cumplió su promesa a Abraham, dándole un hijo, Isaac. Isaac no era solo el hijo amado de Abraham, sino también el heredero de las promesas de Dios, de que llegaría a ser padre de una gran nación. Sin embargo, en un momento crucial,
Dios le pidió a Abraham que hiciera lo impensable, sacrificar a Isaac. En Génesis capítulo 22, versículo 2, Dios dijo a Abraham: «Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Esta fue la prueba más intensa de rendición que Abraham podía enfrentar. Fue llamado a dejar su mayor tesoro, aquello que representaba el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, Abraham obedeció, confiando en que Dios era fiel y que de alguna manera él restauraría lo que había pedido. El escritor de Hebreos, en capítulo 11, versículo 19, nos dice que Abraham creyó que Dios podía incluso levantar a Isaac de los muertos. En el último momento, Dios impidió el sacrificio proveyendo un carnero como sustituto. Abraham pasó la prueba porque puso la voluntad de Dios por encima de su propio deseo de preservar lo que amaba. Esto no se trataba de que Dios fuera cruel. Se trataba de que Dios revelara la profundidad de la confianza de Abraham. ¿Adoraría a Abraham el regalo o al dador? ¿Se aferraría a la promesa o al hacedor de promesas? Y en ese momento de rendición final, Abraham demostró que solo Dios era suficiente. La prueba de rendición no se trata solo de dejar cosas materiales o relaciones. Muchas veces implica renunciar a nuestros propios planes y ambiciones. Puede ser que hayas trazado una carrera específica o soñado con un cierto logro, pero Dios en su sabiduría te pide que rindas esos planes para seguirlo en una dirección diferente. En esos momentos, la prueba es confiar en que el camino de Dios es mejor, incluso cuando no podemos ver lo que está adelante. Un ejemplo de esto es la historia de Moisés. Moisés creció en el palacio de Egipto con todas las ventajas y privilegios que esta posición traía. Tenía acceso al poder, la educación y la riqueza. Sin embargo, Moisés renunció a todo esto para identificarse con el pueblo de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25, está escrito: «Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado». Moisés dejó la comodidad y la posición prestigiosa para seguir el llamado de Dios. Sabía que la gloria de Egipto era pasajera, mientras que el propósito de Dios era eterno. Rindió lo temporal por lo eterno, lo visible por lo invisible, lo seguro por lo prometido. Esta prueba de rendición puede aparecer en nuestras vidas de muchas maneras. Quizás Dios te está pidiendo que dejes una posición por la que has trabajado duro para lograr. O quizás te está pidiendo que confíes en Él y sueltes el control sobre una situación o persona que estás tratando de retener con todas tus fuerzas. La rendición no es fácil, pero es necesaria para que podamos crecer en nuestra fe y depender más de Dios. Porque mientras te estés aferrando a algo con nudillos blancos, Dios no puede llenar tus manos con lo que Él quiere darte. Jesús nos dio el ejemplo supremo de la prueba de rendición. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, está escrito que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Renunció a la gloria celestial, su posición a la diestra del Padre, para venir al mundo como un ser humano para salvarnos. En el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó la prueba de rendición cuando oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo, capítulo 26, versículo 39. Jesús eligió renunciar a su propia voluntad para cumplir el plan de salvación de Dios para la humanidad. Esto nos enseña que cuando rendimos algo en obediencia a Dios, realmente no estamos perdiendo. Al contrario, nos estamos abriendo para recibir algo mucho mayor. Abraham recibió la promesa de que a través de Isaac sus descendientes serían como las estrellas del cielo. Moisés se convirtió en el líder de una gran nación y experimentó la presencia de Dios de manera íntima y poderosa. Y Jesús, al rendir su vida, nos trajo redención y fue exaltado a la diestra de Dios. La prueba de rendición es una invitación a poner a Dios en el centro de nuestras vidas por encima de todo y de todos.
Nos llama a confiar en que al rendir lo que más valoramos, estamos permitiendo que Dios trabaje de maneras que no podemos imaginar. Y al pasar por esta prueba, nos volvemos más como Cristo, quien renunció a todo para cumplir la voluntad de su Padre. Si hoy estás enfrentando la prueba de rendición, recuerda que Dios ve tu sacrificio. Él sabe cuán difícil es soltar lo que amas, pero también sabe que lo que Él tiene para ti es infinitamente mayor que cualquier cosa a la que puedas estar aferrándote. Ríndete con confianza, sabiendo que en las manos de Dios nunca pierdes, sino que siempre ganas lo que es verdaderamente eterno. La quinta prueba que Dios pone ante nosotros es la prueba de dependencia. Esta prueba nos lleva a una reflexión profunda sobre en quién o en qué estamos poniendo nuestra confianza. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos en Dios, pero la prueba real ocurre cuando las circunstancias cambian y nos vemos obligados a depender exclusivamente de Él. La prueba de dependencia revela si realmente nos estamos apoyando en Dios o en nuestras propias habilidades, recursos y entendimiento. Expone los ídolos que hemos construido, las redes de seguridad que hemos creado, los planes de respaldo que hemos escondido. Porque Dios no compartirá su gloria con tu cuenta bancaria, tu talento, tus conexiones o tu inteligencia. Un ejemplo claro de esta prueba se ve en el viaje del pueblo de Israel en el desierto. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pronto enfrentaron una gran prueba: sobrevivir en el desierto sin los recursos y la comodidad que conocían en Egipto. En Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 y 3, Dios dice que los guió por el desierto para humillarlos y probar sus corazones, para que aprendieran a depender exclusivamente de Él. Durante 40 años, el pueblo no tuvo un almacén de alimentos ni agua disponible. En cambio, Dios los sustentó diariamente con maná, el pan del cielo. Tuvieron que confiar en que Dios proveería lo que necesitaban día tras día. Esta prueba fue dada para enseñar a los israelitas que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. La dependencia diaria de Dios fue una lección esencial para el pueblo que a menudo murmuraba y dudaba. No podían almacenar maná para el futuro porque se echaría a perder rápidamente. Esto les enseñó que necesitaban confiar en la provisión constante de Dios y no en su propia capacidad de acumular. Esta lección sobre dependencia es relevante para nosotros hoy. Dios a menudo nos coloca en situaciones donde no tenemos todas las respuestas, donde nuestros recursos se agotan, donde no podemos confiar en nuestra propia fuerza. Puede ser una enfermedad que la medicina no puede curar. Puede ser una crisis financiera que ninguna estrategia humana puede resolver. Puede ser una relación rota que ningún consejero puede arreglar. En esos momentos, Dios nos está preguntando: ¿confiarás en mí cuando no tengas nada más en qué confiar? ¿Me buscarás cuando todas las demás fuentes se hayan secado? ¿Creerás que yo soy suficiente cuando todo lo demás ha fallado? El apóstol Pablo experimentó profundamente esta prueba. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, Pablo describe cómo tenía una espina en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. 3 veces le rogó al Señor que se la quitara. Pero la respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió que su debilidad no era su desventaja, sino su mayor ventaja, porque en su debilidad el poder de Cristo reposaba sobre él. Esta es la paradoja de la prueba de dependencia. Cuando somos fuertes en nosotros mismos, somos débiles en Dios. Pero cuando somos débiles en nosotros mismos, somos fuertes en Dios, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo pudo decir: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. La prueba de dependencia también nos enseña a orar con más fervor y sinceridad. Cuando dependemos de nosotros mismos, nuestras oraciones son tibias y formales. Pero cuando no tenemos a dónde más ir, cuando estamos desesperados, cuando reconocemos nuestra total incapacidad,
nuestras oraciones se vuelven apasionadas y poderosas. Jesús nos enseñó este principio cuando dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Nada, no algunas cosas, no pocas cosas, nada. Sin Cristo no podemos hacer nada de valor eterno. Sin Él nuestra vida no tiene propósito. Sin Él nuestros esfuerzos son en vano. La prueba de dependencia nos libera de la ilusión de autosuficiencia, nos humilla, nos quebranta, pero al hacerlo, nos posiciona para experimentar el poder ilimitado de Dios obrando a través de nosotros. Así que si estás en una temporada donde sientes que no puedes hacerlo por ti mismo, donde tus fuerzas se han agotado, donde tus recursos se han acabado, alégrate, porque ahora estás en el lugar perfecto para experimentar lo que significa verdaderamente depender de Dios. Ahora puedes ver milagros que solo Él puede hacer. Ahora puedes conocer su fidelidad de una manera que nunca conocerías si pudieras hacerlo por ti mismo. La sexta prueba que Dios coloca ante nosotros es la prueba de humildad. Esta prueba es crucial porque el orgullo es la raíz de todos los demás pecados y la humildad es la base de todas las demás virtudes. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nota las palabras, resiste y da. Dios activamente se opone al orgulloso, pero activamente da gracia al humilde. Así que si quieres el favor de Dios, si quieres su gracia, si quieres su bendición, debes pasar la prueba de humildad. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Es reconocer que todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que has logrado viene de Dios. Es vivir con la conciencia constante de que sin Él no eres nada. Moisés es descrito en Números capítulo 12, versículo 3, como el hombre más manso de toda la tierra. Y fue precisamente esa mansedumbre, esa humildad, lo que lo calificó para ser usado tan poderosamente por Dios. Pero la humildad de Moisés no vino de manera natural, vino a través del desierto. Vino a través de 40 años de pastorear ovejas. Vino a través de ser reducido de príncipe en Egipto a pastor en Madián. Porque la humildad verdadera solo se aprende en el valle, no en la montaña. Se forja en el desierto, no en el palacio. Se desarrolla en la oscuridad, no en el reflector. David también pasó por esta prueba. Antes de convertirse en rey, fue pastor. Antes de sentarse en un trono, sirvió en un campo. Antes de gobernar una nación, cuidó ovejas. Y cuando finalmente fue ungido como rey, no corrió inmediatamente al trono. Esperó el tiempo de Dios. Sirvió bajo el rey Saúl, incluso cuando Saúl intentaba matarlo. Se humilló bajo la mano poderosa de Dios, y en el tiempo perfecto, Dios lo exaltó. Esta es la promesa de 1 Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nota el orden. Primero la humillación, después la exaltación. Primero el valle, después la montaña. Primero el servicio, después el liderazgo. Dios no nos exalta hasta que estemos lo suficientemente humildes para manejarlo, porque si nos exalta antes de tiempo, el éxito nos destruirá. Si nos da una plataforma antes de que tengamos carácter, la fama nos arruinará. Si nos bendice antes de que estemos quebrantados, la bendición se convertirá en nuestra maldición. Por eso Dios nos lleva a lugares bajos antes de llevarnos a lugares altos. Nos hace servir en secreto antes de usarnos en público. Nos quebranta en privado antes de bendecirnos en público. Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dicen: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, se humilló, renunció a sus derechos, tomó forma de siervo,
y porque se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esta es la ley del reino. El camino hacia arriba es hacia abajo. La manera de ser grande es ser pequeño. La forma de liderar es servir. Entonces, si estás en una temporada donde te sientes pequeño, invisible, no reconocido, despreciado, no te desanimes. Dios te está preparando. Te está humillando antes de exaltarte. Te está haciendo un siervo antes de hacerte un líder. Sigue sirviendo, sigue confiando, y en el tiempo correcto Dios te exaltará. Porque el camino hacia la promoción en el reino de Dios siempre pasa por el valle de la humildad. La séptima prueba que Dios pone ante nosotros es la prueba de perseverancia. Esta prueba es fundamental para nuestro viaje de fe, ya que revela nuestra capacidad de seguir confiando en Dios, incluso cuando enfrentamos obstáculos, demoras y dificultades que parecen interminables. La perseverancia es una virtud que solo se desarrolla en las pruebas, y es a través de este proceso que Dios nos fortalece y nos prepara para mayores desafíos que están por venir. Porque cualquiera puede empezar fuerte, pero se necesita alguien especial para terminar bien. Cualquiera puede tener fe el día 1, pero Dios está buscando personas que tengan fe el día 1000, cuando nada ha cambiado y todo se ve imposible. En la Biblia vemos la prueba de perseverancia claramente en la vida de Job. Job era un hombre recto, íntegro que temía a Dios, pero pasó por una serie de calamidades devastadoras. Perdió a su familia, sus riquezas y su salud en un corto periodo de tiempo. Además, los amigos de Job, que deberían haberlo consolado, lo acusaron injustamente de sufrir como resultado de algún pecado oculto. Durante todo este tiempo, Job enfrentó el silencio de Dios sin entender por qué estaba sufriendo tanto. Sin embargo, Job perseveró. Aunque tuvo momentos de cuestionamiento y dolor, nunca abandonó su fe en Dios. En Job capítulo 19, versículo 25, declara: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo». Job pasó la prueba de perseverancia, y Dios lo restauró, dándole el doble de todo lo que había perdido. Pero nota esto: la restauración vino después de la perseverancia, no antes. El avance vino después de la prueba, no en lugar de la prueba. La bendición vino después de que él demostró ser fiel en el fuego. La perseverancia no significa simplemente soportar las dificultades pasivamente, sino continuar buscando activamente a Dios, confiando en que Él está en control incluso cuando no vemos soluciones inmediatas. Como cristianos, estamos llamados a vivir con esa confianza inquebrantable incluso en los momentos más difíciles. El apóstol Pablo es otro ejemplo notable de perseverancia. Enfrentó persecuciones, prisiones, naufragios, traiciones y muchas otras pruebas, pero nunca abandonó su misión. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, Pablo dice: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Pablo entendió que la vida cristiana es un maratón, no una carrera corta, y que la perseverancia es clave para completar este viaje. No renunció cuando se puso difícil, no se retiró cuando se cansó, no se rindió cuando se desanimó. Siguió adelante, siguió creyendo, siguió predicando, siguió corriendo hasta que cruzó la línea de meta. Muchas veces la prueba de perseverancia nos coloca en situaciones donde sentimos que nuestras oraciones no están siendo respondidas o que los resultados que esperamos están tardando demasiado en llegar. Puede ser una larga espera por sanidad, una oportunidad de trabajo o restauración en una relación. Es en esos momentos que somos desafiados a seguir confiando en Dios, incluso cuando todas las circunstancias parecen decir lo contrario. La perseverancia exige que pongamos nuestra fe en el carácter de Dios, en su bondad y fidelidad, independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor. Si estás pasando por la prueba de perseverancia, sabe que Dios está contigo en cada paso del camino. No te ha abandonado, aunque las respuestas aún no hayan llegado. Persevera en oración, persevera en fe y sigue buscando a Dios con todo tu corazón. Recuerda las palabras de Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La perseverancia nos lleva a la victoria, y la recompensa que Dios tiene para los que perseveran es eterna, porque la corona solo se da a los que terminan. El premio solo se otorga a los que resisten. La victoria solo se celebra por los que se niegan a rendirse. Ahora, antes de cerrar, quiero preguntarte algo importante. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si reconoces que estás pasando por una o más de estas pruebas ahora mismo, quiero que vayas a los comentarios y escribas estas palabras. Dios me está preparando. Esta es tu declaración. Esta es tu declaración de fe. Es que le estás diciendo al cielo que entiendes la temporada en la que estás, que no te estás rindiendo, que ves el propósito en el proceso. Escríbelo ahora. Dios me está preparando. Que ese sea tu testimonio hoy. Mientras llegamos al final de este video, es importante recordar que cada una de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito mayor. No son para destruirnos o desanimarnos, sino para moldearnos, refinarnos y prepararnos para algo mucho más grande. Dios usa la prueba de motivación para purificar nuestras intenciones, la prueba del silencio para enseñarnos a confiar en Él, la prueba de las relaciones para transformarnos en personas más amorosas y compasivas, la prueba de la rendición para que podamos poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra, la prueba de dependencia para recordarnos que Él es nuestra verdadera fuente, la prueba de humildad para mantenernos siempre como siervos, y la prueba de perseverancia para fortalecernos y llevarnos hacia el cumplimiento de sus promesas. Si estás pasando por alguna de estas pruebas ahora, recuerda, Dios te está preparando para algo más grande. Él está forjando en ti un carácter que refleja el de Cristo. Y cada prueba es un paso hacia el propósito que Él tiene para tu vida. Mantente firme, confiando en que Dios es fiel y que en el tiempo correcto te exaltará y te usará para su gloria. Las pruebas no duran para siempre, pero las lecciones que aprendemos a través de ellas nos transformarán para siempre, porque del otro lado de cada prueba hay un testimonio. Del otro lado de cada prueba hay un triunfo. Del otro lado de cada lucha hay una historia que dará esperanza a alguien más que está pasando por lo que tú pasaste. Sinceramente espero que hayas disfrutado este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en una, 2 o 3 personas que conozcas que podrían necesitar escuchar esta palabra hoy. Envíales este mensaje, porque Dios podría estar queriendo usarte para tocar y transformar las vidas de esas personas. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Y si quieres profundizar tu conexión con Dios durante estas pruebas, te animo a revisar nuestros recursos devocionales en el comentario fijado abajo. Que Dios bendiga abundantemente tu vida, que Él te dé fuerza para soportar cada prueba, que Él te dé sabiduría para entender su propósito en cada prueba, que Él te dé fe para creer incluso cuando no puedas ver, y que Él te prepare para las cosas increíbles que está a punto de hacer en tu vida y a través de tu vida. Las pruebas no son castigo, son preparación. Las luchas no son rechazo, son refinamiento. Las demoras no son negación, son desarrollo. Y el Dios que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla. Así que aguanta, mantente firme, sigue creyendo, porque tu tiempo viene, tu avance se acerca, tu momento está cerca. Y cuando Dios finalmente te use de la manera en que te ha estado preparando, mirarás hacia atrás a estas pruebas y dirás: valió la pena. Cada lágrima, cada prueba, todo valió la pena. Hasta el próximo video, quédate con Dios.